Bien, estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 7. A manera de repaso vamos a leer a partir del verso 7, sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. En tanto que Melquisedec bendijo a Abraham, entonces Melquisedec, de acuerdo con este texto, es mayor que Abraham. 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, la carta a los Hebreos, sin ambajes, declara que Melquisedec no era un sacerdote de otro pueblo, de otra religión, ni siquiera era un hombre común y corriente, sino como se dijo en el verso 3, el Hijo de Dios. Y ahora, al final del verso 7, uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, Melquisedec es Cristo mismo. Y por decirlo así, en Abraham, dice el verso 9, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Si el diezmo es un reconocimiento de la autoridad, y en este caso del sacerdocio, significa que cuando Leví diezma vía su padre Abraham a Melquisedec, entonces el sacerdocio de Aarón, que pertenece a Leví, está diezmando a Melquisedec. Por tanto, Melquisedec es una autoridad, un sacerdocio mayor. Verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre, es decir, Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué dos órdenes sacerdotales? El orden de Aarón, el sacerdocio aarónico, conforme a la ley de Moisés, pero también el sacerdocio de Melquisedec. Si el sacerdocio de Aarón fuera suficiente, ¿para qué se requiere que se levante un sacerdote según otro orden, el de Melquisedec? Porque, dice el verso 12, cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya un cambio de la ley. Al cambiar el sacerdocio, se cambia la forma de ordenarlo y las funciones que tiene, y se cambia el lugar de adoración, y se cambia el ritual, y se cambia el ropaje, se cambia la ley, ¿no? Cambiado el sacerdocio, cambia todo. Así que si hay dos órdenes sacerdotales, es que son dos ámbitos diferentes. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Es decir, ¿de quién se habla? De Melquisedec, que es Cristo. Y Cristo es de la tribu de Judá. Ciertamente en algunas religiones antiguas, el rey o la reina fueron también sacerdote o sacerdotisa. Pero en el pueblo judío fueron sacerdotes los descendientes de Aarón y reyes los descendientes de Judá, de Leví y de Judá, dos tribus distintas. De hecho, el sacerdocio comenzó primero. Si consideramos que Aarón era hermano de Moisés, como finalmente el texto canónico lo plantea, aunque hay cierta crítica literaria histórica que opina que no eran literalmente hermanos, de cualquier manera, si ubicamos el origen del sacerdocio arónico en tiempos de Moisés, no hubo reyes en Israel hasta más de 400 años después, que fue el rey Saúl y después el rey David. Entonces, de la tribu de Leví hay sacerdotes y de la tribu de Judá hay reyes. Pero en Melquisedec es rey de justicia y rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo.
de tal manera que en él se conjuntan los dos oficios. Y siendo Cristo mismo, es sacerdote no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Dice el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, uno que sea rey y sacerdote. Esa es la semejanza. No constituido conforme a la ley del mandamiento, es decir, no por la ley de Moisés, acerca de la descendencia, que tuviera que ser levita, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo no es sumo sacerdote eterno porque haya descendido de los levitas, sino porque resucitó. ¿Sí? Porque a lo mejor alguien desciende de la familia de Aarón y sin embargo en su corazón no es un buen sacerdote. Piensen en los hijos de Elí, ¿no? Cuando el niño Samuel tiene que decirle al sacerdote Elí, Dios va a castigar a tus hijos. Digamos que en cuanto a la descendencia, ellos eran auténticos sacerdotes, pero no en cuanto al corazón. En cambio, Cristo lo es no solo por su justicia y su santidad, sino por su resurrección. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La carta a los hebreos no está diciendo nada nuevo, no está inventando nada. La carta a los hebreos solo está infiriendo, está desplegando todo lo que puede extraerse de 3 versículos de Génesis y un versículo de Salmos. De esos 4 versículos está extrayendo todo. Recuerden, si el Salmo 110, verso 4 dice, tú eres sacerdote para siempre, entonces es un sacerdote eterno. Y no puede haber antes ningún otro, ni tampoco después. Y si eso lo unimos a Génesis y no hay genealogía, significa que a propósito no hay genealogía. Tenemos una genealogía de Abraham, tenemos genealogía de los patriarcas que vivieron antes del diluvio, tenemos genealogía de sacerdotes, tenemos genealogías de todo personaje importante o de todo oficio importante en la Biblia. Incluso de Jesús en cuanto a su humanidad, pero no en cuanto a su sacerdocio eterno. Por eso dice también el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y entonces decíamos, la ley de Moisés, como dirá Pablo, es buena, es justa, es santa, pero como nosotros somos carnales, para nosotros la ley es ineficaz y débil, porque no nos da el poder de cumplirla. Me dice lo que debo de hacer, pero no me da el poder para hacerlo, ¿no? Mucho de la ética, de la filosofía práctica se pregunta, ¿qué debo hacer? Sí, es un problema teórico, por supuesto, ¿qué debo hacer? Pero más allá que eso es, ¿y quién me da el poder para hacer lo que debo hacer? ¿No? Un filósofo cristiano que fue Emmanuel Kant decía, no te preguntes por mandamientos específicos, sino pregúntate por un imperativo categórico. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer que quisieras que todos hagan lo mismo? Eso está bien, pero es imposible hacerlo si algo no me da el poder para hacerlo. Y ahí es donde necesitamos algo más que la ley. Porque dice el verso 19, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley, ¿a quién hizo perfecto? ¿Quién pudo cumplirla? La ley no perfeccionó nada. De la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea,
La ley no puede ser nuestra esperanza, porque la ley, a los que no la hemos cumplido, nos condena. La ley es necesaria. Sin la ley viviríamos un caos, viviríamos un desorden. Y estoy hablando incluso de la ley con mayúscula, ¿no? De la ley constituida de valores eternos. Porque aún las leyes concretas tenemos que medirlas conforme a la justicia y decir en qué medida una ley participa o no participa de la justicia. Pero cuando nosotros hemos violado la ley, estamos frente a un gran problema. La ley nos condena. Para que la ley pueda, a ver si puedes mover esa bolsa, Ana, por favor. Si la ley condena para mantener el orden, condena al que la infringe, pues todos caemos bajo ese presupuesto, ¿no? Todos la hemos infringido y entonces estamos sumidos en la desesperación. Ya les he contado cómo debió haber reaccionado aquel joven rico que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? El legalista se apresura y dice: ya ves, hay que hacer algo para poseer la vida eterna. Sí, eso preguntó ese joven. Ese joven que pensaba que la humanidad se dividía en buenos y malos, y que por supuesto el Maestro Jesús y él eran del equipo de los buenos. Y su soberbia, de la que nos hablaba el pastor Víctor hace rato, llegaba a tanto que la pregunta es: ¿qué haré? La pregunta ¿qué haré? Ya es soberbia. ¿Qué haré para llegar al cielo? Ya es soberbia, ¿no? Entonces Jesús le contesta: cumple los mandamientos. Allí es donde él debió haber desesperado. Ahí es donde él debió haber caído al piso y hubiera dicho: Maestro, me pides algo imposible. Entonces estoy perdido. Eso debió haber dicho, ¿no? Pero su soberbia era tal que dijo: pues ya todos los he guardado, entonces ya. Acuérdate que soy del equipo de los buenos, ¿no? Pero la ley no perfeccionó nada, dice aquí. Necesitamos una nueva esperanza. Necesitamos una esperanza. Y esta esperanza por la que nos acercamos a Dios, dice el verso 19 al final y el 20, no fue hecha sin juramento. Recuerde que en el capítulo 6 ya nos había dicho que Dios juró por sí mismo, de tal manera que el juramento está sustentado en la inmutabilidad. Por eso es un juramento cierto y firme. Pero en cuanto a la ordenación o consagración de Jesús como sacerdote, dice el verso 21, porque los otros, es decir, los sacerdotes levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. No hay ningún texto que diga: y Dios juró que Aarón sería su sacerdote y que su hijo sería su sacerdote y cada vez que se levantaba uno venía Dios y juraba. No. Los otros, dice el verso 21, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero o sea, Jesús, Melquisedec, con el juramento del que dijo, y otra vez cita el Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec. O sea, Jesús tiene un sacerdocio mayor y una de las varias razones es que ese sacerdocio fue establecido por el juramento mismo del Padre, de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Noten cómo relaciona aquí la idea de un sacerdocio, un culto, por tanto, un pacto. Un sacerdocio diferente, un culto diferente, por tanto, un pacto diferente. Estamos frente a dos pactos. Ahora, esos dos pactos no son totalmente ajenos, no son diametralmente diferentes. En el fondo, podemos hablar de un mismo pacto, solamente que cuando le llamamos nuevo, es porque entendemos que ha llegado a su plenitud. El problema del primer pacto, del pacto mosaico, radica en que la palabra divina estaba en la piedra o estaba en el pergamino, no estaba aún en el corazón de las personas. Pero el problema ya no de la ley en sí, sino de quienes interpretaban la ley, es que pensaban que cumpliendo esa ley se podían salvar. Y como dirá Pablo, haciendo a un lado la justicia de Dios, pretendían establecer su propia justicia. Entonces, si no olvidamos que el pacto de Dios y la ley que les entregó fue para un pueblo que ya había sido sacado de Egipto, que ya había sido redimido cuando llegó el Sinaí, entonces nunca olvidaremos que la ley no es para salvar, no es para redimir, sino para fortalecer a un pueblo salvado. La interpretación judía tradicional y toda interpretación legalista, incluso dentro del cristianismo, quiere suponer que la ley salva. Y en ese sentido es en detrimento del antiguo pacto. Si el antiguo pacto le faltaba porque era apenas un atisbo, un apunte hacia lo que había de venir, ahora se vuelve más ineficaz en la medida en que estamos suponiendo que es la vía de salvación. Pero cuando viene el nuevo pacto, entonces lo que aquel pacto anunciaba llega a su plenitud. Y nos queda claro que lo que salva no es la ley, sino un sacerdote eterno. Y ese sacerdote eterno es Jesucristo. Por eso, dice en el versículo 22 que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cuando un hombre era nombrado sumo sacerdote, lo era de manera vitalicia, es decir, todo el tiempo que durara vivo. Pero como hombres mortales, pues el sumo sacerdote siempre llegaba al término de su vida y moría. Y entonces tenía que heredar su hijo. Así, por ejemplo, murió Aarón y tuvo que sucederle su hijo mayor y a él su propio hijo, es decir, el nieto de Aarón, y así. Ya vimos incluso que el sacerdocio fue perdiendo esta sucesión directa en la medida en que en tiempos de David hubo una apostasía sacerdotal y solo quedó la familia de Sadoc. Ya vimos que en tiempo de los asmoneos, los reyes o los sacerdotes usurparon también la realeza, que en tiempos de Cristo, Anás y Caifás se alternaban el sumo sacerdocio, y que después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, el sacerdocio es inoperante en la medida que no hay lugar donde se realice el culto.
En el judaísmo actual no hay sacrificio de corderos, de vacas, no hay altares, no hay arca del pacto, no hay nada, porque no hay templo. Entonces todas las funciones sacerdotales son inoperantes. Leamos ahora en el versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. De la eternidad de Cristo, del juramento en que Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre, tiene que desprenderse también el hecho de que el sacerdocio de Cristo es inmutable, es decir, no puede cambiar. Tenemos un solo sumo sacerdote, ¿sí o no? Con todo respeto para algún líder de una rama del cristianismo, a veces se le mal llama sumo pontífice. Yo no pongo en duda su liderazgo dentro de una rama del cristianismo. Lo que estoy diciendo es que el título sumo pontífice es inadecuado, porque no tenemos más que un sumo pontífice. Es inmutable, es eterno, no puede haber dos ni tres. Y aunque humanamente se muera el líder de una religión, o de una iglesia, o de una confesión, y sea sustituido por otro, ninguno es sumo pontífice desde el momento en que en Cristo tenemos un sumo sacerdote eterno e inmutable, que además, dice el verso que sigue, el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De acuerdo con esto, Cristo fue crucificado hace 2000 años, pero hoy vive. Hoy es sumo sacerdote. Y todos los que por él, por Cristo, nos acercamos a Dios, somos sujetos de que él interceda por nosotros, ¿no? Aquí dice, Cristo sigue vivo, intercediendo por nosotros. ¿Por qué estamos perdonados? ¿Por qué somos oídos por Dios? ¿Por qué hemos sido reconciliados con Dios? ¿Por qué vamos a resucitar? Porque Jesús es el intercesor, el pontífice, el que hace el puente entre nosotros y Dios. Solamente hay un sumo pontífice. Y se llama Jesús. Solo de una persona podemos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una oración, una aclamación mesiánica, de la cual solo es digno Jesús. Sigue diciendo el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Los cielos, bueno, en hebreo la palabra es plural, por eso en español muchas Biblias traducen los cielos, para nosotros es singular, pero es lo mismo. La idea es que las culturas antiguas, al ver el cielo tan alto, al ver que ahí estaba el sol que nos da la vida, que de ahí descendía el agua que también nos da la vida, siempre identificaron el cielo como lo eterno, lo divino, lo sublime. Y ahora la carta a los hebreos nos dice que Cristo es más sublime que los cielos. O sea, los cielos no son más que el símbolo de lo sublime. Así como el sol no es un Dios, pero puede ser el símbolo de Cristo, los cielos no son divinos, pero nos hablan de lo sublime, de lo que está más allá de lo finito. Y ese es Cristo. Cristo que cuando vive como hombre y tiene las mismas limitaciones y capacidades que un hombre, sin embargo se mantiene santo, puro e inocente. Verdaderamente sagrado. Se trata de que el lugar
donde se va a adorar a Dios, donde van a entrar los sacerdotes, el lugar santo y el santísimo, hayan sido apartados, consagrados, ungidos con aceite, para considerarlos santos. Se trata de que la oveja que se escoja sea sin mancha y sin defecto para que simbolice lo santo. El problema es que si podríamos suponer que el lugar y los objetos que están allí son santos, que si aún las ofrendas de ovejas o de panes que traemos son santas, ¿saben quiénes no somos santos? Los hombres. Entonces Jesús aquí va a representar la santidad de la ofrenda, pero también la santidad del sacerdote que no necesita primero santificarse a sí mismo, en contraste con el sacerdocio de Aarón, como lo dice el siguiente verso, el 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es una alusión al capítulo 16 del libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico. Dice en el capítulo 16, el tema del capítulo 16 es el día de la expiación. En hebreo, el Yom Kippur, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Recuerden que cuando algo no santo quiere acceder a la santidad tiene que repelerlo. Si la santidad se deja manchar, ya no es santa, ¿verdad? Los hijos de Aarón murieron. Entonces Dios a partir de ahí establece que no cualquiera va a entrar al lugar santísimo ni en cualquier momento ni como quiera que se le ocurra, con el culto que a él se le ocurra. Y esto nos hace pensar en varias cosas, ¿no? Perdón, esta digresión me parece importante. Por ejemplo, en cuanto a la Santa Cena. Qué bueno que cada domingo participamos de la Cena del Señor. Porque Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino, ¿no? Y cuando tomamos el pan y el vino, en primer lugar, estamos proclamando la muerte de Cristo, pero en comunión con Él. De tal manera que cada vez que usted coma el pan, tome el vino, aproveche en su oración para decirle: Señor, me reentrego a ti. Si tenía intención o tentación de pecar o de apartarme, en este momento de participar de los elementos, me consagro nuevamente. Es también una comida de comunión, es decir, Melquisedec, al comer con Abraham, al compartirle pan y vino, se hizo amigo de Abraham. Es otro episodio donde se confirma aquella famosa frase de Abraham fue llamado amigo de Dios. Allá en el libro de Hechos, cuando comienza y dice que Jesús se apareció vivo a los discípulos, y estando juntos les mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Ese y estando juntos, en griego, es una palabra telímata que quiere decir estando juntos para comer, para compartir la sal. Otra vez Jesús comiendo con sus discípulos, ¿no? El libro de los Hechos tiene entre sus doctrinas fundamentales el partimiento del pan. Pero hablando del culto más en general, a veces decimos, ¿y cómo debe de ser el culto? Bueno, en la Biblia no hay un orden exacto, no hay un modelo cultural, no cultural, sino cultural.
porque pertenecemos a diferentes culturas y a diferentes épocas, ¿no? Entonces, queda bastante abierto, hay bastante libertad a la espontaneidad del espíritu, pero tiene que haber ciertos principios bíblicos de cómo debe ser nuestra adoración, nuestro culto, nuestra edificación y hasta la misma alabanza. Porque a veces caemos en el otro extremo, ¿no? Por ejemplo, en la teología de la liberación, cuando se habla de liturgias populares, autóctonas, donde cada quien meta lo que quiera. No se trata de que cada quien meta lo que quiera. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Eso está en el capítulo previo, pero ¿por qué murieron? Porque Dios le había dicho a Aarón: tú como sumo sacerdote vas a preparar un perfume, un incienso, así, 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 y lo vas a ofrecer de esta manera. Y entonces los dos hijos de Aarón dijeron: bueno, nosotros también somos sacerdotes y podemos hacer un incienso mejorado. ¿Sí? O sea, sí, bueno, la Biblia, ¿no? Mucha gente dice, es que del libro de los Hechos no hay que sacar doctrina. Nosotros enseñamos diferente. El libro de los Hechos es un modelo. Pero la gente que no vive ese modelo prefiere decir, no, de Hechos no hay que sacar doctrina. Eso fue para el principio. Nosotros vamos a hacer un perfume mejorado. Además, eso de entrar con un incensario aquí a ver esta cajita, pues ¿quién no lo puede hacer? Cualquiera lo puede hacer. Entonces, usurparon tareas y las hicieron a su antojo. Y mucho de la división de la iglesia consta en ese punto, ¿no? Eso de ser pastor, pues es bien fácil, ¿no? Nomás pide los diezmos y ya. Ya voy a hacer mi iglesia. Y bueno, pues sí, a mí no me gusta el culto así, pues yo le voy a poner de mi cosecha. Pues así lo hicieron los hijos de Aarón y murieron. Entonces Dios le dijo, no, ahora vas a hacer las cosas diferentes. Al lugar santísimo donde está el arca, que representa el trono, el arca representa lo más santo. En el orden sacerdotal es lo más santo. En el orden real, es decir, de rey, representa el trono. El arca es la representación del sacerdocio y del reino de Dios. Y a la manera de los antiguos tronos del Medio Oriente, hay querubines alrededor del trono, donde se manifiesta la gloria. Entonces, cuando Cristo es el arca del pacto, porque Cristo es la verdadera arca del pacto, Cristo es el trono y el sacerdocio divino. Cristo es todo, ¿no? Cristo es el tabernáculo, Cristo es el candelero, Cristo es el pan de la proposición, Cristo es el altar, Cristo es la ofrenda, Cristo es el sacerdote, Cristo es el velo, Cristo es todo. Pero en este caso se dice que Aarón tenía que entrar no en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, o sea, la tapa. La tapa es muy importante. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué es tan importante la tapa de la caja? Porque la tapa contiene los querubines de la gloria. Y dentro de la caja está la ley. Y si la ley ha sido quebrantada, entonces la gloria se vuelve fulminante. ¿Sí me explico? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa. Propiciatorio quiere decir el lugar desde donde Dios es favorable. Paradójicamente, si entro sin santidad hasta esa tapa donde Dios tenía que manifestar su favor, lo que se manifiesta es su juicio. ¿Sí me voy explicando? Por eso a veces la gente quiere acercarse a Dios sin Cristo.
Dios es bueno, Dios todo lo perdona. Yo no creo en Cristo, pero yo sí me acerco a Dios. Eso es acercarte al propiciatorio para juicio. Sin la sangre, como vamos a leer más adelante. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea, la sangre de esos sacrificios tenía que ofrecerla a Aarón y ponerla sobre la tapa del arca para manifestar así que Dios no vería la ley quebrantada, sino que precisamente en esa tapa de misericordia Dios vería la vida derramada, el pago de los pecados, y por tanto vería al pueblo como inocente, perdonado, expiado el pecado. Por eso se llama Día de la Expiación. Pero, volviendo al punto de la carta a los Hebreos, antes de que Aarón pudiera hacer eso, dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. El lino es blanco y representa la santidad. Él tenía que entrar en santidad. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Purificación, santidad. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ven, este es el texto que ahora hay que relacionar con Hebreos. Hebreos dice que el sumo sacerdote tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo. Y lo que acabo de leer es que una vez que Aarón se ha vestido las vestiduras santas y se ha purificado con agua, tiene que traer un primer carnero, un primer becerro, perdón. Más abajo, por favor. En el versículo 6, traerá el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa, su familia. Antes de sacrificar el animal por el pueblo y de tomar la sangre y entrar al lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo, él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, cosa que Jesús no necesitó. ¿Podemos regresar a la carta a los Hebreos? Y entonces dice el verso 27, Hebreos 7, 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, la muerte, la expiación por los pecados del pueblo, Jesucristo la hizo una sola vez como sacerdote y al mismo tiempo como ofrenda. Si ven que está hablando como sumo sacerdote de Melquisedec, ofreció una ofrenda una vez para siempre. ¿Pero qué ofrenda ofreció? A sí mismo. Entonces Cristo es el sacerdote y Cristo es la ofrenda. Y por último dice el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Habíamos trazado una cronología, una línea de la cronología, donde dijimos, la ley fue dada, cuando menos en su núcleo, en el 1400 antes de Cristo. Pero la profecía de un sacerdocio eterno de Melquisedec se dio 400 años después, cuando David escribió los Salmos, 400 años después. Pero Cristo apareció 1400 años después. Entonces dice, la ley establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. De hecho, no los está criticando. Aquí más bien el asunto es que, en tanto que humanos,
todos somos débiles, ¿no? Aquí el sentido de humano implica el sentido de sometido al pecado. La ley constituye a hombres y por tanto diríamos personas que pecan. Pero posteriormente, el juramento es 400 años después y la encarnación 1400 años después. Incluso entre la aparición de Melquisedec con Abraham y la cruz de Cristo hay 2000 años de distancia, ¿no? Al Hijo después de la ley. ¿Por qué después de la ley? Porque la ley es ineficaz, porque la ley es débil. Pero la ley tenía una función, ¿no? La función era mostrar al hombre en su desesperación, en la necesidad de un Salvador. Pablo lo dirá con otras palabras cuando dice, la ley fue un pedagogo que nos instruyó y nos preparó para que pudiera venir Cristo. Eso en cuanto al pueblo judío, ¿no? Justino y otros padres cristianos del segundo siglo pensaban que en el mundo gentil la filosofía había sido un pedagogo igual que la ley con los judíos para preparar a los gentiles para la llegada de Cristo. De cualquier manera, tanto la filosofía o la búsqueda humana de Dios como la ley de Moisés son insuficientes. Necesitábamos la llegada del Hijo que es perfecto, ahora en este sentido contrastante con la ley. La ley no perfeccionó porque no dio el poder. Cristo es perfecto en la medida, primero, que fue inocente y segundo, que al interceder por nosotros, pero interceder tiene un sentido más profundo, ¿no? O sea, no es solamente que Jesús está al lado del Padre, allí sentado, ¿no? A su diestra, y le dice, Padre, mira, ayuda a fulanito, ayuda a perenganito. Eso resulta un tanto cuanto ocioso, porque Dios es omnisciente y es amoroso, ¿no? De tal manera que si Jesús ama a fulanito, el Padre también ama a fulanito y no necesitaría Jesús decirle, ayuda a fulanito, ¿no? Y entre paréntesis, mucho menos la Virgen, ¿no? Porque hay gente que se imagina que la burocracia celestial se alarga y entonces primero María como madre comprensiva tiene más compasión de nosotros y ella es la que convence a Cristo. Y como Cristo tiene mamitis, no le puede decir a la Virgen que no, entonces Cristo convence al Padre y entonces al final el Padre pues hace lo que quiere la señora, ¿no? O sea, no es así. Esta intercesión a la que se refiere Cristo es la intercesión de su presencia. Porque note que está en contraste con la ley. La ley es inoperante, la ley es ineficaz porque está fuera de mí y no me da el poder y no me transforma. ¿De qué manera Cristo intercede? Siendo el que hace el puente. Y cuando yo ya estoy en unión con Dios, lo que determina esa unión es la presencia de Dios en mí. Es la presencia de Cristo, la transformación de Cristo en mí, el Espíritu de Cristo en mí. Esa es la verdadera intercesión. No es que Dios tiene que convencer al Padre y en la otra oreja el diablo. ¿No? O sea, por un lado Cristo, Padre, ayuda a fulano, y por el otro lado el diablo. No lo ayudes porque mira, hizo quién sabe qué, de acusador, ¿no? Y Dios ahí indeciso, ¿a quién le hago caso? ¿Al diablo o a Jesús? No ese es el cuadro, sino que Jesús intercede en la medida en que vive en nosotros, nos transforma, nos capacita, nos perfecciona. Por eso habla aquí de dos conceptos unidos, intercesión y perfección. ¿De acuerdo? Bueno, el tiempo nos ha comido, es más, ya me alargué, ya me pasé. Pero aquí terminamos el capítulo 7. Al entrar en el 8 vamos a tratar de unirlo con esto último que hemos dicho.